Señora, ahí ya se ve grande. Bueno, entonces les estaba comentando que nosotros vivimos en una cultura ageísta, en la cual se asume la sexualidad únicamente para determinado grupo de la población, que son personas jóvenes, saludables, casadas, adineradas, que tienen relaciones sexuales dentro del contexto del matrimonio y las tienen con un objetivo reproductor, ¿sí? Pero realmente la sexualidad cuando el personal de salud o los familiares o las mismas personas adultas mayores se van a sorprender que su sexualidad está activa durante mucho más tiempo del que se esperaría. Entonces, de todas maneras, esa cultura ageísta hace que nosotros neguemos la sexualidad del adulto mayor, pero no únicamente nosotros, sino también, por ejemplo, la formación en las carreras universitarias, la investigación e incluso las instituciones internacionales como la OMS en sus documentos oficiales no tienen en cuenta la sexualidad del adulto mayor como lo deberían tener. Entonces, realmente los estudios y la investigación objetiva ha descrito que los hombres y las mujeres son sexualmente activos, incluso se encuentran en actividad incluso hasta los 90 años, hasta los 95 años. Y que también se ha logrado determinar que el envejecimiento y los cambios físicos no necesariamente están relacionados con una declinación en el funcionamiento sexual. Y por otra parte, también se ha logrado determinar que una actividad sexual regular contribuye al bienestar, reduce problemas físicos, mentales, mejora la calidad de vida y mm, no únicamente el sexo lleva a la salud, a una mejor calidad de vida, sino que la relación es bidireccional, es decir, la salud y la calidad de vida están relacionadas con mayor frecuencia y mayor calidad de las relaciones sexuales. Entonces, la actividad sexual está relacionada con una mejor salud física, una mejor salud mental. Las personas sexualmente activas sufren menos de depresión, tienen más reserva cardiovascular, sufren de menos obesidad y una cosa que es conveniente dejarla clara de una vez, que es una de las conclusiones principales de la charla, es que una actitud positiva eh, mm, sobre la sexualidad y sobre la sexualidad en la tercera edad eh, es uno de los principales factores que influencian la presencia o hacen que una persona sea sexualmente activa. Bueno, también hay que mencionar una cosa, pues que no es secreto para nadie, y es que a medida que pasa el tiempo, la tendencia es de invertirse en la pirámide poblacional. Y se estima que el número de ancianos se doblarán para el 2050. Esto está relacionado con el aumento de la expectativa de vida, que en este momento está hacia los 70 y 79 años y que va aumentando en la medida que aumenta la nutrición, el acceso a la salud, el aumento de la capacidad adquisitiva. Pero no solamente eso, sino que las familias ya no son como las de antes, en donde existían familias numerosas, sino que actualmente máximo se tiene uno o dos hijos e incluso hay familias que no tienen hijos y que eso facilita el encuentro, pues porque va a aumentar la oportunidad y va a haber mayores momentos de encuentros íntimos que predispone pues a la aparición de las relaciones sexuales
y que es una de las, digamos, de las motivaciones que nosotros tenemos para que los ancianos tengan muy buenas relaciones sexuales y establecimiento de relaciones de pareja perfectamente sanas. Bueno, este cuadrito que está en inglés, pero únicamente yo los quiero centrar en la columna de los 70 años, tanto de los hombres como para las mujeres, eh, describe la frecuencia de aparición de comportamientos sexuales, tanto para hombres y mujeres, y únicamente viendo estas dos columnas, pues nosotros podemos concluir varias cosas. Uno, que la frecuencia de aparición de comportamientos sexuales es bastante alta, pero es más alta que en hombres que en mujeres. Entonces, por ejemplo, la masturbación en solitario, de 46% para hombres versus 32% para mujeres, masturbación con la pareja, 12% versus 5.3%, recibir sexo oral de una mujer, 19% versus 1.5%, recibir sexo oral de un hombre para el hombre, 2.4% versus 7.8% para la mujer, eh, dar sexo oral a una mujer, en el caso del hombre, 24% versus 1.5% para las mujeres, dar sexo oral a un hombre, 3% para los hombres, 6.8% para las mujeres, coito vaginal, 42% para hombres, 21% para mujeres, y el coito anal, que lo tenemos en 1.7% para los hombres. Entonces, aparte pues de lo que de lo que podemos concluir con este cuadro, es que aparte de las actitudes positivas, ¿sí? Que eso influencia de que la persona se mantenga sexualmente activa, otro de los factores principales que hace que un hombre o una mujer permanezcan sexualmente activos es la disponibilidad de una pareja y de una pareja saludable, ¿sí? Y en el caso de la muerte de la pareja, es uno de los principales factores que hace que la persona cese la actividad sexual. Algunos pocos van a continuar con la actividad masturbatoria, pero de los que consigan una nueva pareja, que son la mayoría hombres, van a continuar con actividades sexuales algunos, mientras que las mujeres, la mayoría de las mujeres van a cesar permanentemente su actividad sexual. Entonces, en cuanto a la frecuencia de presentación de actividades sexuales, tenemos que entre los 65 a los 74 años, la frecuencia es de 2.7 veces para hombres versus 1.8% de veces para las mujeres. Estos estamos hablando por mes. Y hombres son sexualmente activos de 75 a 79, el 40%, de 80 a 84% el 27%, de 85 a 89, 19% y 90 a 95 años el 11%. Entonces podemos determinar que sí hay una declinación de la presentación de actividades sexuales, pero no necesariamente se tiene que suspender porque tenemos dentro de los estudios hombres con una avanzada edad, incluso entre los 90 y los 95 años, que presentan actividades sexuales de una manera considerable. En cuanto a los cambios físicos asociados al envejecimiento, tenemos un evento que es muy importante para las mujeres, el cual es la menopausia o el climaterio. Y eso es sinónimo de que hay un cese o una disminución de la producción de estrógenos por parte de los ovarios. Y eso hace que los tejidos genitales pues presenten problemas como sequedad vaginal y atrofia en el 60%, dolor, picazón y ardor entre el 6 y el 20%, dispareunia o dolor con las relaciones sexuales entre el 14 y el 50% de las veces.
Acá también los estudios han logrado determinar que el deseo no necesariamente disminuye y que es muy importante, como lo mencioné anteriormente, la actitud, pero en este caso también el significado que la mujer le atribuye a la sexualidad. Si ella considera que es algo positivo para su sexualidad o que al mismo tiempo ella se considera una persona atractiva, se considera una persona deseable, se considera el sexo no únicamente para tener hijos, sino como un momento para el placer, para expresar el afecto y el amor. Entonces, seguramente es una mujer que va a tener comportamientos sexuales hasta muy avanzada edad. En cuanto a los cambios físicos asociados al envejecimiento en el varón, también tenemos una declinación del funcionamiento testicular. Sabemos que los testículos producen testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, que influencia mucho el funcionamiento sexual, sobre todo en la fase del deseo, también en la excitación y el orgasmo, pero eh, sobre todo el deseo y que la andropausia no necesariamente se da en todos los hombres y que en caso de darse la declinación es mucho más gradual que en las mujeres y eso hace que se tengan erecciones más lentas, menos firmes, una disminución en la capacidad orgásmica y disminución de la frecuencia de la presentación de las actividades sexuales. Mm, en general, podemos decir que los estudios apuntan a que más que problemas relacionados con la enfermedad o incluso con la salud, es mucho más importante la actitud y el significado que el anciano le dé a la actividad sexual en esta época vital. Es decir, puede estar enfermo, puede tomar medicamentos, pero desde que la persona tenga una buena actitud, eso la va a aumentar la probabilidad del chance de que sea sexualmente activo. Eh, Eso tiene que ver pues también con otros elementos como la autoestima, la autoimagen y que no se asocia obviamente la sexualidad únicamente con un objetivo reproductivo, sino como lo mencioné anteriormente, como algo de expresión de afecto y de placer. Bueno, tenemos que la sexualidad y la presentación de actividades sexuales se relacionan más que con la presencia de enfermedad, o mejor dicho, con la ausencia de enfermedad, se relaciona más con la presencia de salud. Es decir, si la persona, el anciano, se encuentra saludable, esto va a influenciar de que tenga actividad sexual. Pero si tiene o no enfermedades, si tiene o no medicamentos, eso no necesariamente condiciona a que abandonen el disfrute sexual. Y esto lo podemos ver en enfermedades como diabetes, hipertensión, hiperplasia de la próstata, depresión, etcétera. Eh, lo más importante, como lo mencionamos anteriormente, es la actitud y que la persona le dé un significado adecuado a su sexualidad en la vejez. En cuanto a los aspectos benéficos de la sexualidad en la salud mental, entonces tenemos que obviamente mejora la ansiedad y la depresión, pero también la ansiedad y la depresión cuando se presentan deterioran la calidad y la frecuencia de los comportamientos sexuales. En este caso puede afectar el deseo en mujeres y en hombres o trastornos del orgasmo o falta de placer en las mujeres y la depresión puede generar problemas del orgasmo y trastornos de la erección en los hombres. El estrés también está obviamente asociado, es una cosa que no se puede subestimar y también puede aparecer el síndrome del cuidador en los cuales hay unos sentimientos de culpa y resentimiento y además situaciones económicas que puedan influenciar también la sexualidad que se presentan en este tipo de situaciones.
Entonces, sí, también sabemos que hay medicamentos que deterioran la función sexual, la excitación, la lubricación, la erección, el orgasmo, pero como le mencioné anteriormente, pese a que se toman estos medicamentos, no es un factor determinante para que la persona se encuentre sexualmente activa. También las personas ancianas, pues mayoritariamente toman medicación antihipertensiva, medicamentos para la dislipidemia, analgésicos para problemas de artrosis o dolorosos, anticoagulantes y otros medicamentos relacionados. Entonces, en cuanto a factores psicológicos que afectan la sexualidad, tenemos que la influencia o la frecuencia de las relaciones de pareja están afectadas por las actitudes positivas, hay que dejarlo supremamente claro. Eh, en un estudio respecto a hombres y mujeres mayores de 45 años, se les preguntaron si la actividad sexual es importante para mi calidad de vida en general. El 59% de los hombres respondió que sí, versus el 35% de las mujeres. Y si se les cambió la pregunta y se les puso, ¿estaría tranquilo, tranquila si nunca tuviera sexo otra vez? El 3% de los hombres respondió que sí versus el 20% de las mujeres. Entonces, esa pregunta también es muy diciente y nos orienta de que los hombres se interesan un poco más por el sexo y eso se ve también reflejado en la frecuencia de los comportamientos sexuales. Por otra parte, en otras preguntas que se les hicieron, se les colocó la actividad sexual es una parte crítica de una relación fuerte, el 45% respondieron que sí. Las parejas tienen una relación fuerte sin una actividad sexual, respondieron el 29% que sí. Eso quiere decir que hay muchas parejas que sí consideran tener una sexualidad activa como un elemento importante para su relación de pareja. Otro de los factores claves que influye la frecuencia y la calidad de las relaciones sexuales es la información, porque muchas personas, como lo mencioné anteriormente, desafortunadamente por la carencia de la información y información basada en la ciencia y por las actitudes negativas y por los estereotipos ajeístas de nuestra cultura, hay mucha desinformación respecto a la sexualidad de los ancianos. Entonces, mayor información está relacionada con una sexualidad activa y desafortunadamente muchos suspenden la actividad sexual debido a que piensan que la actividad sexual les va a hacer mal o que les va a dar un infarto, que les va a dar un derrame o sencillamente piensan que por otra parte que ya están entre comillas demasiado viejos para tener actividad sexual o que eso solo lo hacen las personas jóvenes o solo lo hacen dentro del contexto de las relaciones formales de parejas casadas, establecidas o orientadas a tener hijos. Mm, La actividad sexual está relacionada también claramente con bienestar social. Eso sí, la mayoría de las relaciones están dadas dentro de la pareja, es decir, dentro de las parejas formalizadas, no tanto así dentro de las relaciones casuales como las conocemos o dentro de las relaciones de amistad o de personas que recién se conocen, sino que en la medida en que las parejas envejecen o las personas envejecen, mejor dicho, la frecuencia de sus actividades sexuales en pareja es con su pareja establecida y formal. Eh, Además, al mismo tiempo que se tiene una relación de pareja, la pareja
no únicamente es conveniente para la actividad sexual, sino que da apoyo emocional, apoyo social, apoyos en las actividades del día a día y que lo cual también está relacionado con la calidad de vida. Los estudios apuntan a que hombres y mujeres casados, en este caso las relaciones formales, como lo mencioné, reportan mayor actividad sexual en pareja que respecto a los divorciados o a los solteros. Eh, y sobre todo también la cultura y, digamos, la permisividad de la sociedad, sobre todo hacia los hombres. Los hombres, a pesar de que se divorcien o de que pierdan su pareja, pueden lograr continuar teniendo algunas relaciones sexuales, mientras que para las mujeres de la misma edad, esto es un poco más difícil, en parte por la cultura, en parte por las creencias que ellas tienen sobre sí mismas y además los hombres de nuestra cultura tienden a tener como parejas o mujeres menores que ellos. Entonces, ese es un factor que también hay que tener en cuenta. También las mujeres que enviudan difícilmente vuelven a conseguir una nueva pareja de relación y pues difícilmente también van a establecer nuevamente relaciones sexuales. En cuanto a las nuevas formas de relación, no únicamente tenemos las parejas homosexuales, sino también las que no conviven, ¿sí? O los que, como se pueden denominar de otra manera en nuestra cultura, amigos con derechos o personas que no conviven, pero que en ocasiones se reúnen y para establecer momentos de intimidad y que parte de esos momentos las pueden dedicar a las actividades sexuales, aunque este tipo de parejas tienen menos frecuencia de relaciones sexuales. También las parejas que se disuelven, los divorcios, de esos, los que logran conseguir pareja de nuevo, tienen mayor frecuencia de actividad sexual que respecto a su pareja anterior. Bueno, también la calidad de las relaciones sexuales está relacionado con la calidad de la relación de pareja. Entonces, como lo menciono, la sexualidad siempre es relaciones bidireccionales, es decir, buen sexo lleva a la buena relación, pero la buena relación también lleva al buen sexo. Entonces, y desafortunadamente, la satisfacción de la relación de pareja tiende a disminuir con el tiempo. Entonces, en un estudio se menciona que parejas de 45 a 59 años, la tasa de satisfacción era el 60% en este caso. Y eso lo comparamos con personas mayores de 75 años, la satisfacción se reduce incluso hasta el 35%. También la satisfacción y la felicidad se relaciona con la frecuencia de relaciones sexuales, pero tenemos que tener en cuenta que las relaciones sexuales, pues en el caso de las personas ancianas, pues es distinta. Sabemos que la sexualidad cambia a medida que avanza o que cambian el ciclo vital y que no necesariamente es coito y que otras formas de expresión de la sexualidad mejoran la calidad de la relación de pareja, que no necesariamente son penetraciones, sino ahí nos estamos refiriendo a besos, abrazos, el mismo sexo oral, la masturbación eh, y otro tipo de contactos, pues que dependen cada vez menos de los genitales como tal. Bueno, también tengo que mencionar algunos aspectos especiales de la sexualidad del anciano y es que también
en esta época vital comienza a aparecer problemas neurológicos tipo demencia. Y en este caso, asociado con la demencia, aparecen comportamientos que son considerados por algunos cuidadores y familiares como comportamientos agresivos o como comportamientos desinhibidos o comportamientos inapropiados, que pueden pasar desde verbalizaciones obscenas hasta tocamientos inapropiados, hasta eh, exposición de los genitales y la desnudez, ¿sí? Y que situaciones como, por ejemplo, la demencia frontotemporal, estados avanzados de Parkinson y el mismo tratamiento del Parkinson, o en algunos casos el Alzheimer, están acompañados de este tipo de expresiones de la sexualidad que para muchos genera mucha molestia y mucha incomodidad, y que tanto familiares como cuidadores no saben cómo afrontar. En este caso, eh, hay que entender la situación, ¿sí? De que es una situación que no tiene, en la mayoría de los casos, malas intenciones, de que es el resultado pues, de un deterioro neurológico que se puede asimilar como una extensión de la sexualidad del anciano bajo una condición especial que es la demencia, y que esto se puede comenzar a abordar de una manera objetiva, neutra, sin moralizaciones, con lenguaje apropiado, es decir, no tachar al anciano de viejo verde o de pervertido o de persona, digamos, moralmente reprochable, sino que hay que tratar de determinar los desencadenantes, ¿sí? En el contexto de la enfermedad de la persona, las situaciones en las que se presentan, hay que determinar el tipo de comportamiento frente a quien lo está presentando, de pronto eliminar las malinterpretaciones por parte del cuidador o del familiar, ¿sí? De que no es, digamos, una situación maldadosa. Y por parte, hay que entender que también el anciano que presenta estos tipos de comportamiento, muchas veces por su demencia, también malinterpreta las situaciones y puede confundir un cuidador o un familiar con una pareja potencialmente sexual. Bueno, aparte de eso, pues también hay que valorar la actitud que tiene el cuidador o el familiar o el personal de salud respecto a la propia sexualidad, ¿sí? Y respecto a la sexualidad del anciano, y que muchas veces las malas actitudes reflejan conflictos de la persona, eh, o reflejan temores respecto a su propia sexualidad en el momento en que se vuelva una persona mayor, ¿sí? Eh, Hay que valorar en este caso también la respuesta eh, del cuidador o del familiar y la reacción del anciano respecto a, a la respuesta del cuidador, ¿sí? En general, dependiendo de esto, que todo esto se podría anotar en una historia clínica, se podrían analizar en conjunto con el personal de enfermería, con el personal de psicología, con el personal médico y médico especialista, para lograr determinar las conductas más apropiadas. Pero no solamente esto, sino también con psicología, con trabajo social, etcétera, y tratar de desarrollar conductas o intervenciones que hagan que la actividad no sea tan molesta mm, para el anciano y también para las personas que se encuentran alrededor. Entonces, se pueden desarrollar estrategias como, por ejemplo, distraer, ¿sí? La conducta inapropiada, o desalentarla de alguna manera, o, por ejemplo, poner a hacer una actividad distinta, o simplemente redirigir y reorientar a la persona para que tenga su comportamiento sexual en la privacidad. Y en qué momento, por ejemplo, se puede determinar eh,
si una persona en un estado de demencia es competente o no para realizar X o Y actividad sexual en el momento en que se pueda establecer que esta persona respeta el no propio, ella puede decir que no, y cuando puede interpretar el no en otras personas, ¿sí? Entonces, en este momento, de alguna manera, se puede apoyar la sexualidad y se le puede dar su espacio y su privacidad. El caso es que hay que hablar sobre la sexualidad, y la sexualidad en el anciano, hay que utilizar el lenguaje correcto, hay que evitar las barreras. eh, este área o esta dimensión del ser humano no se puede dejar en un rincón, ¿sí? Como si fuera una última prioridad. No, esto es muy importante para la sexualidad de las personas en cualquier etapa de su ciclo vital. Eh, Hay mucho por hacer. eh, y los abordajes interdisciplinarios generalmente dan la respuesta. También el apoyo por parte de sexología se puede considerar, y a nivel institucional vale la pena la creación de políticas institucionales y guías de atención en el caso de comportamientos sexuales inapropiados o problemáticos, y siempre y cuando también respetando y entendiendo la sexualidad del anciano como un elemento o una dimensión muy importante que da calidad de vida, que da salud y que no se puede minimizar, ¿sí? Yo pienso que ya hablamos los elementos más importantes de esta charla. Si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, entonces me gustaría que le hicieran. Y aparte de eso, muchas gracias por su asistencia y por su atención. Muchas gracias, doctor. Sí, como el doctor nos manifiesta, pues les agradecemos mucho, como les dijimos al inicio de esta actividad, que quienes quieran hacer preguntas, pues las hagan. Creo que es un tema muy interesante y como les dijimos, pues la duda de alguno puede también ayudar a todos los demás. Entonces, si quieren preguntarla en voz alta o si quieren, pueden escribirnos un mensaje y aquí también nosotros la leemos, como prefieran. Aquí me llega una pregunta, doctor, que dice que cómo manejar la situación cuando los pacientes mayores hacen propuestas obscenas al personal de salud. Sí, entonces, por ejemplo, o sea, eso se puede establecer un protocolo ABC, ¿sí? El A es determinar los antecedentes y los desencadenantes, es decir, eh, quién es la persona, si tiene algún contexto de alguna enfermedad, qué medicamentos toma, si tiene o no algún problema relacionado con una demencia, ¿sí? eh, en qué situaciones, si esta situación se da privado, se da en público, se da mientras se le está prestando algún nivel de asistencia en el baño, en la comida, etcétera, ¿sí? Y describirlo objetivamente. En cuanto a la parte B, serían qué tipo de comportamientos o de palabras o de insinuaciones está haciendo la persona. Y dentro de la B también se puede poner de una manera analítica y crítica cuál es la respuesta o la reacción de la persona o del cuidador o de la persona proveedora de salud. Y en cuanto a la C, las consecuencias. Si de pronto se distrajo, se intervino o no se hizo nada, o se toleró, o simplemente cuál fue la reacción del cuidador y de la persona, y la respuesta también del anciano con ese comportamiento inadecuado. Entonces, cuando se escribe eso de esta manera, se puede analizar objetivamente la situación y se puede establecer un plan de acción
en este caso, ¿sí? Se puede, este protocolo se puede evaluar en un contexto disciplinario y dependiendo de esa base se pueden establecer maneras de intervenir la conducta actualmente problemática, ¿sí? Más o menos a grandes rasgos. Y posibilidades, como ya la mencionemos, podría ser la distracción, podría ser la orientación, eh, podría ser algún otro tipo de intervención o de reacción por parte del cuidador. Puede ser incluso, eh, por ejemplo, eh, que después del análisis de este protocolo, realmente lo que el anciano posiblemente, si tenía demencia, estaba asustado, tenía ansiedad o tenía estrés o tenía algún tipo de estar fisiológico y la forma en la que él reacciona generando ese tipo de comportamientos o de verbalizaciones obscenas. Entonces, todo depende de un cuidado de la situación. Y obviamente no etiquetar esto como si fuera un elemento de perversión o de maldad o de o un elemento pues que es como expresión de la sexualidad del anciano y pues depende pues de los elementos que ya mencionamos. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se debe abordar y manejar este tema con la familia de los pacientes que muchas veces no creen que esta situación, pues, digamos, esté prestando en realidad, que se esté presentando, perdón, en realidad? Yo pienso que el protocolo ABC se pone dentro de la historia clínica y aparte operativo, es ver como una prueba de que lo que está sucediendo es real, ¿sí? Y que no es una cosa que se está inventando, por una parte. Por otro lado, mm, hay mucho tabú sobre la sexualidad del anciano y hay temor y muchas veces no se tienen las palabras adecuadas y el lenguaje correcto para expresar lo que se quiere y lo que suele suceder en este tipo de casos es que se niegan las situaciones, así como se niega la sexualidad del anciano. En este sentido, la idea es eliminar las barreras, establecer canales de comunicación claros, que aunque es un tema sensible, se puede tratar objetivamente y se puede tratar profesionalmente, y que por muy molesta que sea la situación, se le puede dar manejo, ¿sí? Y como lo mencioné también anteriormente, la situación hay que individualizar, ¿sí? No es fácil ni práctico establecer un manejo general, sino que las intervenciones van a ir resolviendo el análisis de cada caso y escribir en la historia clínica más, utilizar el protocolo ABC que estoy recomendando pueden ser unos primeros elementos bastante buenos con los cuales comenzar el abordaje de cada caso. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no tengo más. No sé si hoy que nos acompañan de la Universidad del Bosque ustedes tengan alguna pregunta. Elsa. No, parece que tampoco. Bueno, creo que no hay más inquietudes, doctor. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Definitivamente, de verdad, este tema es muy interesante. Creo que, como le dijimos al inicio, es una realidad en la que nos enfrentamos en esta actividad de cuidar de otros. Eh, eh, ok, aquí alguien está poniendo, qué pena. Dice que a veces las familias no les creen, o sea, que ellas en muchas ocasiones se les presenta con los familiares, sobre todo con aquellos pacientes que están bien, digamos, mentalmente, y muchas veces ellas lo manifiestan a la familia y la familia
les hace las observaciones y la familia no les cree. ¿No? Sí, bueno, aparte de, pues, de la respuesta anterior, pues haciendo énfasis en que la historia clínica y el desarrollo del protocolo ABC y el desarrollo de guías institucionales y de políticas respecto a la sexualidad en este sentido, eh, sabemos que la sexualidad es necesaria en cualquier etapa vital y esta no es la excepción. Entonces, hay que mirar por qué el anciano en este caso está generando este tipo de comportamiento inadecuado sin tener algún tipo de demencia, ¿sí? Puede que, por ejemplo, sea una persona que tenga algo de ansiedad o algo de depresión o que no tenga las herramientas para canalizar adecuadamente su sexualidad o que le dé temor, por ejemplo, o tenga mala información sobre los comportamientos masturbatorios, o que no tenga, por ejemplo, una pareja disponible, o que se infantilice la sexualidad del anciano y se le prohíba cualquier tipo de contacto eh, erótico con otra persona. En ese caso, por ejemplo, una necesidad de ser tocado, una necesidad de ser, una necesidad emocional, puede estar transformándose en una propuesta obscena y en una propuesta indecente. ¿Sí? Entonces, los casos pueden variar mucho. El caso es, como lo mencioné, se puede hacer mucho dependiendo del análisis individual de cada caso y la familia es un elemento más que hay que tener en cuenta y que hay que saber intervenir, eliminando las barreras, buena comunicación y poniendo el tema sobre la mesa de una manera abierta, sin temores. Doctor, aquí Melba Leal quiere hacer una pregunta. Sigue, Melba. Bueno, buenas tardes. Más que una pregunta, es como un aporte. Digamos, yo tengo vivo con mis dos suegros, ¿no? Mi suegra tiene 90 años y mi suegro tiene 85. Y ella cuenta que, digamos, que prácticamente sus relaciones sexuales fueron como con el ánimo de reproducirse. Y solo se reprodujo 2 veces en la vida. Entonces a mí me parece terrible en ese sentido de imaginarme una vida así. Digamos, pensar una vida sin sexo a futuro, ¿no? ¿No? Entonces, pero ella habla desde la añoranza, digamos, como que el marido nunca más quiso volverla a tocar y él es, digamos, de los que entiendo que no lo volvió a hacer porque se enfermaba, entonces me parece triste la historia. Ajá, sí. Realmente es uno de los casos que pueden suceder, ¿sí? De que tanto hombres como mujeres, a partir de cierta edad, piensan que cerraron edad. De hecho, eso es una de las expresiones más comunes, que a partir de la menopausia y de la pérdida de la capacidad reproductiva es un sinónimo de la pérdida de la capacidad erótica, lo cual no necesariamente tiene que ser así. De todas maneras, la sexualidad en ancianos y en los ancianos pues mayores no tiende a ser una sexualidad penetrativa o por el contrario, o mejor dicho, en este mismo sentido, la penetración pierde mucho protagonismo y aparecen otro tipo de expresiones sexuales, como los besos, los abrazos, las caricias, la masturbación por la pareja, eh, el sexo oral también puede aparecer y son situaciones que se pueden dar siempre y cuando haya una buena actitud por parte del anciano, unos mínimos en cuanto a la salud eh, y obviamente desde que no tenga ninguna disfunción sexual como tal, ¿sí? Una disminución en la testosterona, por ejemplo, o medicamentos pues que bloqueen su función sexual, pero la sexualidad, aunque es distinta, todavía está presente, ¿sí? Entonces hay que entenderla y si la señora tiene una queja, mi marido no me toca, entonces hay que entender el porqué y hablar esa situación y alentar. Bueno, realmente lo que la señora tal vez necesita es una muestra de cariño, de afecto,
o de sentir a ese ser humano y no necesariamente, digamos, un coito como cuando lo tenía en su juventud. Aquí me pregunta alguien, sí, pero es una pregunta, que su paciente está bien mentalmente y con frecuencia tiene manifestaciones o insinuaciones de tipo sexual. Y es un paciente que tiene 24 horas de enfermería por las otras patologías que presenta. ¿Se le debe dar espacios a ese paciente para poder expresar libremente, digamos, su sexualidad? Él vive con su esposa. Pero claro, por supuesto, yo pienso que es un caso, digamos, magnífico para darle su privacidad, para darle oportunidad, para que pueda estar eróticamente con su esposa, pese pues a sus limitaciones de salud. Eh, y como te digo, hay que visibilizar esta situación, hay que hablarlo, hay que hablar con el anciano, hay que hablar con la esposa, hay que hablar con los cuidadores. Y generalmente la clandestinidad, ¿sí? De la situación sexual o del callar o del avergonzarse son situaciones que hacen que la sexualidad tome caminos inadecuados, tome caminos aberrantes, pero si se enfrenta, si se habla directamente, normal, como una conversación normal, como una dimensión más del ser humano, se pueden establecer planes de acción.